Una buena parte de la academia y también de la prensa supuestamente seria tuvo que esperar a que entrase un loquito con una cabeza de bisonte y unos cuernitos en el Capitolio para preguntarse si algo no estaba roto en nuestras democracias liberales. El tema no es sencillo. Hay la posibilidad de que uno piense que hay una continuidad respecto de los fascismos del siglo XX y otros que con una mirada más crítica dicen quizá hay elementos novedosos. Lo que está claro es que hay que estudiar mucho para entenderlo y una de las personas que lo ha estudiado es Steven Forti. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, un placer estar aquí, Juan Carlos. Steven, una pregunta. ¿Por qué la extrema derecha está captando mejor que la izquierda el enfado social? Bueno, por un lado porque ha entendido la potencialidad de las nuevas tecnologías antes y mejor que los partidos tradicionales, y ese yo creo que es un punto importante a tener en cuenta. Por el otro, resumiendo mucho temas que son evidentemente más complejos y dependen luego de país a país, porque nuestras sociedades están bastante desgarradas, atomizadas, deshilachadas, y la extrema derecha con una serie de discursos ha entendido que la gente, por un lado, se siente muy sola, y por el otro que necesita protección frente a la inseguridad, al miedo de unos tiempos muy líquidos, como dirían algunos, que cambian muy rápidamente y que nos cuesta entender. Y la extrema derecha ofrece seguridad y protección a gente que tiene miedo. Ahora bien, ¿qué tipo de seguridad y de protección son? Son respuestas falsas, las respuestas sencillas que ofrece. Llegan migrantes, construimos un muro, ¿no? Cosas de este tipo. ¿La Unión Europea no funciona bien? Pues salimos de la Unión Europea y del euro. Bueno, en algunos momentos, y sobre todo en los actuales, esas respuestas encuentran un terreno abonado y un público dispuesto a escucharla y a creerlas. Si vamos al caso de España, pero valdría igual, con Cast en Chile, con Milei en Argentina. El caso concreto de España, el partido Vox, amigo de Putin, votaron en contra de la ley de la cadena del valor-precio, es decir, la ley que impedía que los productos del campo se puedan vender por debajo de su precio de coste. Votaron en contra de la derogación de la ley Mordaza, han votado en contra de la obligación de que los bancos atiendan a los mayores de manera presencial, han votado en contra de las ayudas a los afectados por el volcán de Palma y, sin embargo, te encuentras a Vox queriendo capitalizar las manifestaciones de los agricultores, te los encuentras diciendo que son el partido de la gente mayor, protagonizan los actos, ¿no? O acompañan o justifican los actos más extremos de las manifestaciones de la patronal del transporte. ¿Cómo puedes decir una cosa y hacer la contraria con tanta impunidad? Bueno, lo que se ha visto en estos últimos años, pensemos también en el caso de Trump o de Salvini en Italia, es que las contradicciones no existen para estas nuevas formaciones de ultraderecha. Entonces pueden a veces decir una cosa y hacer la contraria, o también solo a nivel retórico contradecirse al cabo de 24 horas. Los tuits nocturnos de Trump. Ellos juegan sobre todo con una cuestión, que es ocupar el espacio mediático, la agenda mediática y mantener la iniciativa política. Y eso es lo que manda más. Y sobre todo, cabalgar esa rabia, intentar canalizarla, aunque luego racionalmente nos parezca que haya contradicciones. Pero es sobre todo tacticismo, un cortoplacismo exacerbado que hasta el momento, pero en la mayoría de los casos, le ha salido muy bien. Ahora bien, de fondo hay un tema, evidentemente, el modelo económico en el cual vivimos y las consecuencias, digamos, de la hegemonía neoliberal, del tipo de globalización que hemos vivido, de las transformaciones de la sociedad en los últimos 30, 40 años aproximadamente. Entonces, claro, hay siempre alguien que recoge las frustraciones, las insatisfacciones de una parte de la población. En estos últimos años le ha tocado a la ultraderecha. Sí. Sí, pero tiene que haber algún elemento explicativo. Eso que decía Trump de puedo pegarle un tiro a alguien en la Quinta Avenida y decir he sido yo y me van a seguir votando, ¿no? Puede la extrema derecha votar en contra de que se suba el salario mínimo y esa persona, ¿no?, que gana 1.000 euros porque le ha subido el salario mínimo dice yo voy a votar a Vox. Oye, pero si se acaba de tomar una decisión que te perjudica, da igual. Es decir, que se convierte la extrema derecha, diría la Clau, en un significante vacío donde cada uno puede colgar ahí la percha que le dé la gana. Hasta un cierto punto sí, porque también hay divergencias en estas formaciones políticas. Yo te contestaría con dos cuestiones. Por un lado, el aumento enorme de la desconfianza en la ciudadanía. Es decir, cualquier sondeo o encuesta que se hace hoy en día lleva a que no son más del 20 o, si me apuras, el 30% de la población que confía en
el Parlamento, los partidos políticos, el gobierno. Entonces, evidentemente, esto tiene una recaída y unas consecuencias, ¿no? Entonces, creer a una persona como Trump, que se presentó como el que iba a limpiar el pantano de Washington y a devolver la voz al pueblo, más allá que luego sabemos quién era Trump, de dónde venía, posiblemente qué tipo de políticas podía aprobar. Pero bueno, hay este terreno abonado, hay esta rabia, hay esta frustración, hay estos miedos, ¿no?, que ahí existen. Y luego, por otro lado, hay otra cuestión. Pippa Norris, en un libro que es muy interesante, ha hablado de cultural backlash para explicar sobre todo el auge de estas formaciones políticas. Es decir, atención, no son solo las cuestiones económicas, es decir, las desigualdades que han aumentado para una gran parte de la población en el mundo occidental en las últimas décadas, sino que también hay una reacción cultural a la globalización. Y es ahí justamente, en esa idea identitaria, que se junta luego con algunos de los caballos de batalla de estas formaciones políticas, la inmigración, el odio al otro, al extranjero, la islamofobia, etcétera, etcétera, que se encuentra una de las razones que explican por qué estos discursos consiguen encontrar, ¿no?, el favor, el consenso de una parte de las poblaciones. Tú planteas que no se trata de un alto nivel de desempleo ni la pérdida de poder adquisitivo, sino que hay otros elementos como la modernización neoliberal y el cosmopolitismo como explicaciones de por qué la gente en Alemania vota Alternative für Deutschland o por qué votan a los partidos de la extrema derecha. Sin embargo, a mí se me hace difícil pensar en este auge de la extrema derecha sin la crisis económica. Desde luego, la crisis económica es fundamental. Ahora bien, las extremas derechas ya en algunos países occidentales tuvieron importantes éxitos electorales antes de 2008. Fíjate, la primera vez que Jean-Marie Le Pen llega a la segunda vuelta en las presidenciales francesas era el 2002. Haider llega al gobierno en coalición por primera vez con el Partido de la Libertad austríaco en Viena a finales ya del siglo pasado. Berlusconi le abre las puertas a la Liga Norte, que no era una extrema derecha tout court, pero bueno, tenía ya muchos rasgos al principio de los 90 y al MSI de Fini en 1994. Es decir, desde luego que la crisis económica es importante, pero yo creo que no podemos limitarlo, reducirlo solo a aquello. Claro, ¿sabes? Las simplificaciones no dan, no hay una sola causa. Lo que ocurre es que, ¿cómo explicamos, por ejemplo, en casos como España o en otros lugares, en Chile, cuando de repente la democracia cristiana decide entregar todo su apoyo a un tipo que viene del pinochetismo, ¿no?, como es Kast, ¿no? Como la extrema derecha, por ejemplo, en España, viene del Partido Popular. Y sí que es verdad que tiene que haber siempre un elemento como de shock, ¿no?, que suele ser pues, una identidad amenazada, ¿no?, las migraciones de Siria, el caso catalán en España, pero creo que es ese elemento, ¿no?, de ruptura del statu quo material el que va a permitir que esos otros elementos tengan fuerza y se articulen. Sí, pero yo creo que también hay otra cuestión, que es la crisis de los partidos tradicionales y sobre todo, ojo, del anillo débil de los sistemas democráticos en la actualidad, como mínimo en el mundo occidental, que son los partidos conservadores tradicionales. Y no estamos solo hablando de Estados Unidos, donde el Partido Republicano se ha convertido ya en otra cosa. Tampoco hablamos solo de los Tories británicos que se han brexizados, es decir, se han convertido en el Brexit Party de Farage. Hablamos también efectivamente del Partido Popular. Italia, dejámoslos de lado porque es un laboratorio desde hace años en ese sentido, pero también los republicanos franceses están viviendo una crisis descomunal. Lo único que hasta el momento se salva, por así decirlo, es la CDU en Alemania, aunque en la época post-Merkel veremos lo que nos depara. Entonces yo creo que también es una cuestión muy de fondo que tiene que ver con la crisis de las formaciones políticas tradicionales y la crisis de los partidos que habían sido los pilares de las democracias post-1945. Entonces, ahí yo creo que también encontramos una de las razones, sin quitarle importancia ni a la crisis económica, ni a la crisis del modelo neoliberal y de la globalización neoliberal que tú comentabas, y tampoco, evidentemente, a las consecuencias más culturales que conllevan a veces a una reacción más identitaria, nativista, justamente reacción a las transformaciones de sociedades que son, aunque la gente no lo quiera ver o no lo quiera asumir, multiculturales. Claro. O sea, siempre hay como un miedo, ¿no? Una parte es incertidumbre y otra parte es la sensación de que pierdas estatus de alguna manera, ¿no?, y que pierdas esa condición patrimonial en la cual vives. Claro, la crisis yo creo que de alguna manera lo que hace es exacerbar, la crisis económica hace exacerbar esos momentos y de alguna manera cierra el juego.
hemos dicho muchas veces que es una simplificación que siempre el capitalismo en crisis genera alguna forma de autoritarismo. Y es verdad que hay que como completarlo, pero no deja de ser una realidad, si no yo no me explico por qué de repente dejan de, cuando no les resulta útil en España a Ciudadanos, los mismos que estaban financiando a Ciudadanos le pasan todos los recursos mediáticos y financieros a una formación como Vox. Digamos que citando a Gramsci, ¿no? Entre lo viejo y lo nuevo es cuando surgen los fenómenos morbosos o los monstruos que decía en la versión italiana de su texto Gramsci. Cierto. Ahora bien, yo creo que también tenemos que hilar más fino en lo que es el sistema capitalista, no sé si llamarlo 3, 4, 5, 6.0 ya. Bueno, el del siglo XXI. Porque, por ejemplo, también en el caso de Trump, si miramos, ¿no?, a la patria del capitalismo neoliberal, hemos visto cómo diferentes sectores se han opuesto claramente a Trump. Luego, evidentemente, cuando luego ha sido presidente, han intentado cuidar sus intereses, ¿no? Pero pensemos en las grandes empresas de Silicon Valley, digamos, apoyaron tanto a Clinton, Hillary, como a Biden. Entonces, yo creo que también ahí tenemos que hilar fino en los sectores, y ahí dependerá también de los países, qué tipo de capitalismo, qué tipo, ¿no?, de intereses económicos existan, qué tipo de empresas son las que, digamos, cortan el bacalao en cada país para ver cómo se sitúan. Yo creo que el análisis un poco tradicional, marxista, vetero-marxista del fascismo como sencillamente una reacción del capitalismo en un momento, hablamos de hace un siglo, de protagonismo del movimiento obrero, ya era superada quizás por aquel entonces porque el fascismo fue también mucho más, sin quitarle de lado eso, y hoy en día es claramente mucho más que superada. Sí, sin duda, ¿no? Y genera contradicciones, ¿no? ¿Qué hacen neonazis al lado de los ucranianos pro-OTAN y de los ucranianos pro-rusos? Y en los dos lugares hay nazis. Sí, y por otro lado había, por ejemplo, vi un vídeo el otro día, un tejano que se define comunista y que definía el gobierno de Obama como un gobierno ultraderechista y que estaba luchando en el Donbass en contra del supuesto gobierno nazi de Ucrania. Hablamos de hace unos años, ¿no? Es decir, estamos viviendo, yo creo, aquí, más allá luego de estos fenómenos más bien esperpénticos como este del tejano que estaba luchando con el Donbass, hablando de nazis everywhere, o fenómenos preocupantes, aunque sean minoritarios, como el de los nazis que están a un lado o al otro de las trincheras de Ucrania, luchando con los unos o con los otros, pero estamos viviendo una fase de confusionismo ideológico. Ojo, con eso no estoy diciendo que las ideologías han llegado a su fin, que era, ¿no?, la fantasía de algunos hace unos 30 años. Las ideologías siguen existiendo, lo que pasa es que hay mayor confusión. Hay una mayor confusión y de hecho hay un libro estupendo en ese sentido que habla muy bien del contexto francés, que es de Philippe Courcouf, que habla justamente de este confusionismo, ¿no?, ideológico, que nos muestra luego cómo se crean diferentes cosas. Por un lado, la capacidad de la extrema derecha de ser, eso sí, como el fascismo histórico, el fascismo clásico del periodo de entreguerras, un organismo saprófago, es decir, poder coger de todo un poco, aunque sea de forma retórica, intentar apropiarse de conceptos, de banderas, hacerlas suyas para producir un discurso ideológicamente muy confuso, pero a veces muy eficaz a nivel comunicativo, ¿no? Y por otro lado, el fenómeno del parasitismo ideológico, que no produce monstruos, produce sí fenómenos bastante peculiares, entre otros el rojipardismo. De esto tanto se ha hablado, no deja de ser un fenómeno minoritario, pero yo creo que también es fruto de esta época histórica marcada por esta confusión ideológica. Pero déjame que siga intentando buscar ese hilo rojo, porque si no entramos en contradicciones, que tú en tu libro lo planteas, como las nuevas extremas derechas tienen un plan conjunto, ¿no? Y tenemos que entender cuál es la base de ese plan conjunto, porque aunque ahora se han visto desafiadas, por ejemplo, con su apoyo tradicional a Putin y con la guerra de Ucrania ya no lo pueden apoyar, ¿no? Y eso que era un elemento de alguna manera compartido ahora se dificulta. Nos encontramos también que cuando Abascal invita a esas extremas derechas a Madrid, pues algunas de ellas defendían a Puigdemont, no estaban a favor de procesos de independencia. Tiene que haber un elemento que junte todo este tipo de lógicas. Bueno, hay un elemento que también nos lo explican las redes globales transnacionales que existen y son una serie de valores ultraconservadores, una agenda común en cuanto a los valores, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, el tema de los derechos LGTBI, el tema evidentemente de los migrantes, el tema del feminismo, de la igualdad de género o de la violencia de género como
hemos visto ya en el caso español. Ese digamos que es un mínimo común denominador, un referente ideológico muy claro. Y además ahí hay fundaciones que mueven mucha pasta y que van más allá de simpatías hacia Rusia o hacia Estados Unidos, hacia Trump o hacia Putin. Ahí se juntan un poco todos y van más allá de estas filias y fobias. Y esto yo creo que es uno de los puntos más importantes en lo que concierne las referencias ideológicas, la agenda que desarrollan estos partidos y luego, atención, las leyes que promueven. Porque, por otro lado, sí que vemos divergencias. Una es la que tú remarcabas. Ha habido partidos que tenían simpatías con Puigdemont o con otros, partidos que han tenido simpatías con Rusia o con Estados Unidos y la Alianza Atlántica, ¿no? Y entonces eso a veces creaba algún problemilla, ¿no?, entre ellos. Y de hecho, a nivel europeo hasta ahora, yo creo que la guerra va a cambiar bastante este escenario. No existe a nivel europeo un único partido, un único grupo en el Europarlamento de la extrema derecha, ¿no? Están divididos. Pero atención, divergencias hay también en otra cuestión, de la cual antes a grandes rasgos hemos hablado, que son los programas económicos. Una cosa es las retóricas que pueden utilizar estas formaciones, otra es lo que encontramos en sus programas. Entonces vemos formaciones como Vox, que es claramente ultraliberal, o Bolsonaro en América Latina, en Brasil, y luego tenemos a Marine Le Pen, que lleva prácticamente 12 años defendiendo lo que se ha llamado welfare chauvinism, es decir, un estado del bienestar, una serie de políticas sociales solo para franceses y no para inmigrantes, porque justamente ahí refuerza ese discurso, ¿no? Pero entonces yo te diría, el punto en común más importante es una serie de valores ultraconservadores, ¿no? Y luego, evidentemente, hay también una serie de estrategias que tienen que ver a veces con la política internacional y que en los últimos años, pero ahora, atención, ya no estamos en esa fase, tiene que ver con debilitar la Unión Europea y digamos, llevar también a la desintegración del proyecto comunitario. Pero ya no estamos en esa fase, eso era el 2016. Claro, te lo planteo porque tengo la sensación de que, igual que la racionalidad del capitalismo del entorno del 29 es un caldo de cultivo del fascismo, creo que la racionalidad neoliberal es un sustrato donde puede desarrollarse este tipo de extrema derecha 2.0, como tú le llamas. Porque ese capitalismo financiarizado, fragmentado, vertiginoso, tecnológico, líquido, sin solidez, que afecta a todos los ámbitos, tú lo has señalado, a los partidos políticos, afecta a las instituciones, afecta a las referencias, ¿no?, de la construcción democrática, no deja de ser capitalismo. ¿Por qué hay, por ejemplo, jueces de extrema derecha, pero no hay jueces de extrema izquierda? Bueno, depende de los países, ¿no? Hay algunos donde a veces el magistrato... ¿Jueces de extrema izquierda? En Italia, bueno, hemos tenido jueces un poco más progresistas, sin duda, ya, que pero otros países. Un poco más progresistas no son de extrema izquierda. No, ya. En cambio, en España hay jueces de extrema derecha, ¿no? Igual que hay policías de extrema derecha o militares de extrema derecha, ¿no? Y eso no parece que moleste al sistema. No, molesta solo a algunos, evidentemente, claro. Ahora bien, ahí también depende, Juan Carlos, de cada contexto nacional, las culturas políticas existentes, las culturas de defensa de las instituciones, ¿no?, y de creación del Estado. Entonces, yo creo que también ahí tenemos que hilar fino si intentamos dar un vistazo general. Y yo creo que ese tema que tú tocas, evidentemente, el capitalismo es clave. Yo creo que el modelo neoliberal es evidente a todos, hoy en día está viviendo una fase de crisis respecto a sus momentos mejores de las décadas pasadas, pero evidentemente es el modelo todavía hegemónico. Pero yo también te añadiré otro elemento que antes quizás hemos tocado, pero muy rápidamente. Yo también pienso en las consecuencias en la sociedad del modelo neoliberal, es decir, la atomización de la sociedad. Y eso evidentemente facilita que apuestas de este tipo puedan entrar con fuerza. Es decir, nuestras sociedades ya no tienen esos anticuerpos institucionales que existían hace unos años. En algunos países quizá ya eran débiles, pero existían. Hoy en día existen muy pocos, ¿no? Los partidos políticos que tú mencionabas, pero también los sindicatos. Y añádele a todo los esto, propios medios de comunicación, ¿no? Efectivamente, ahí vamos. La revolución, digamos, de las nuevas tecnologías ha aportado, como sabemos, muchas cosas buenas, también hacia una cierta democratización del espacio digital y una democratización también, ¿no?, de la participación política, pero digamos que si éramos tecno-utopistas hasta hace una década o 12 años, ahora, digamos, vemos más el dark side of the web, ¿no? Lo que planteaba ya Morozov hace ya justamente 10 años, cuando a muchos nos costaba ver, ¿no?, las
los lados más negativos, más oscuros del desarrollo tecnológico. Hay una cosa en la que también insistes mucho y es cómo el fascismo clásico del siglo XX encuadraba a las masas a través de la violencia, mientras que esta extrema derecha 2.0 no recurre, al menos de momento, tanto a la violencia, sino que busca un encuadramiento más gramsciano, un encuadramiento más cultural, más de construcción de nuevos sentidos comunes. Desde luego, eso es evidente, ¿no? Y eso es lo que conlleva, por ejemplo, a muchos especialistas como Casmude, que es uno de los números tutelares de estudios de ultraderecha, en no hablar de extrema derecha, sino de derecha radical, porque, digamos, aceptan las reglas democráticas y critican solo la democracia liberal. Yo, en cambio, creo que hablar de derecha radical es hacer un paragón equivocado con la izquierda radical, ¿no? Que, en cambio, no solo juega en la democracia, sino que la quiere llenar de contenido, no tumbar los sistemas democráticos liberales pluralistas existentes, como en cambio hace esta nueva ultraderecha. Ahí también yo creo que hay otro tema. La ultraderecha ha entendido que hoy en día encuadrar a las masas ya no sirve. Eso es una cosa muy del siglo XX, cuando las masas entraron en escena. Hoy en día las masas vale la pena más bien canalizar su ira a través, por ejemplo, de la comunicación. Es lo que de hecho hace bien. La bestia de Salvini, ¿no? O los sistemas digitales que desarrollaba Bannon, el escándalo de Cambridge Analytica, todo aquel. Eso es lo más importante. Entonces, yo creo que no es la única, evidentemente, diferencia con el fascismo histórico, hay muchas más, pero es una de ellas. Y además hay otra cuestión de fondo. El fascismo se proponía como una revolución palingenésica, quería transformar radicalmente la sociedad, quería crear hombres y mujeres nuevos, y utilizaba la violencia, un partido milicia, fuerzas paramilitares. La extrema derecha no. Uno, porque después de Auschwitz ha entendido que esa no es la vía, o al menos todavía no lo es, en las sociedades democráticas occidentales. Por el otro, porque es que no se plantea revolucionar a la sociedad. Sencillamente es eso, quiere cabalgar esa ira para mover la ventana de Overton, es decir, hacer aceptable lo que hasta hace poco era inaceptable en la agenda mediática y en la opinión pública, radicalizar, ultraderechizar la opinión pública y el sistema de partidos, y luego, si posible, su objetivo final es llegar al poder. Es que yo entiendo, ¿no? Tú, las 3 veces que has dicho que hay que hilar fino, y claro que hay que hilar fino, ¿no? Pero también creo que se nos escapan cosas si no entendemos que hay personajes en España vinculados a la extrema derecha mediática, no sé, un tipo como Inda o a la extrema derecha política, ¿no? Como Abascal, que si hubiera en 1936, si me los imagino, en un pelotón de fusilamiento falangista y enfrente unos republicanos a punto de ser ejecutados, yo no tengo dudas, ¿no?, en cuál de los dos bandos esta gente estaría. Igual que hemos visto en muchos lugares que cuando la derecha pierde las elecciones da golpes de Estado, ¿no? Y que aquí en España hacen ejecuciones mediáticas, pero en América Latina siguen matando a gente, o ahora mismo tenemos en Colombia, cuando parece que puede ganar Petro, una respuesta muy fuerte por parte del uribismo para intentar invalidar las elecciones. Es decir, que sí que hay elementos de continuidad, aunque nosotros como académicos queremos ver, ¿no?, los matices, pero también quizá en los matices perdemos una gran lógica de fondo que no nos permite entender la incapacidad que tiene esta extrema derecha 2.0, como tú la llamas, de aceptar la democracia si no ganan. Ya, eso es cierto. Ahora, yo creo que también entre América Latina y Europa Occidental hay matices, ¿no? No sé dentro de 5 o 10 años si estos matices seguirán existiendo. Lo que pasa es que desde luego... Pero fíjate, Estados Unidos, yo creo que lo del 6 de enero de 2021 ha sido un momento sin duda que ha marcado un antes y un después, ¿no? Señales ya los teníamos de antes. Ahora, matices hay. Y todavía yo creo que es difícil pensar que en un país de Europa Occidental podamos ver una extrema derecha que decide dar un golpe de Estado. Ahora, el mundo cambia rápido, lo inaceptable hasta hace poco se hace aceptable, lo imprevisible es la normalidad y entonces no podemos descartar nada, pero todavía yo creo que no estamos cerca de ese escenario, al menos para Europa Occidental. Pero vemos cosas que a mí me preocupan, vemos el uso espurio de comisarios de policía inventándose pruebas, vemos el funcionamiento de los medios de comunicación que no tienen ningún tipo de problema en mentir, ¿no? Pero esto lo hacían también cuando no existía la extrema derecha en un partido político propiamente dicho. Pensemos en el caso de España. Esto pasaba también hace 7 u 8 años. Cómo están penetrando otra vez en la policía, cómo están penetrando otra vez en
en el ejército, ¿no? En algunos Eso sectores. es muy ¿no? preocupante. Entonces hay elementos que dices, hay preocupaciones. En fin, nos hemos comido el tiempo. Déjame preguntarte para despedirnos si hay posibilidades de combatir este auge de la extrema derecha. La hay, no tenemos que ser fatalistas porque si no apaga Ya estás y vámonos. derrotado, ¿no? Ya estás derrotado. Si eres Hay pesimista, muchas, estás derrotado. y yo creo que justamente es viendo cómo comunican, qué estrategias tienen estas formaciones políticas que podemos entender cómo enfrentarlas, cómo intentar combatirlas, y hay diferentes niveles. Es decir, la respuesta tiene que ser poliédrica y multinivel, porque las razones del auge de estas formaciones políticas son muchas. Entonces, ¿cuáles son los niveles? Desde las instituciones se pueden hacer cosas, sí. Los planos que tú mencionabas, los niveles, las fuerzas de seguridad, la judicatura, etcétera. Ahí debería haber un control democrático. Control democrático debería haber dentro de los partidos políticos. Es decir, Trump o Boris Johnson no vienen de una formación de ultraderecha, toman el control de una formación que se definía conservadora, democrática, tradicional. Luego hay niveles que tienen que ver con los medios de comunicación. No solo el fact-checking, sino también una mayor ética periodística. Y atención, hay otros dos niveles yo creo muy importantes. Uno tiene que ver con las nuevas tecnologías. Hay que ir hacia una verdadera democratización del espacio digital, y ese es un trabajo enorme, y tiene que haber un control público de empresas que son privadas pero que están haciendo un servicio público, y por ende tiene que haber un control de tipo público, veremos cuál. Tiene que haber una lucha en contra del discurso del odio y la viralización ¿no? de un discurso de narrativas extremistas, y por otro lado, no es solo instituciones, medios de comunicación, empresas vinculadas a las nuevas tecnologías que tienen que hacer algo, tenemos nosotros que impulsar que hagan algo. Todos nosotros podemos hacer algo, aportar nuestro granito de arena. Y yo creo que aquí son dos cosas las más importantes. Por un lado, no comprar discursos de ultraderecha, aunque sea de forma táctica, y me refiero también a un debate que hubo hace unos años aquí en España, con el miedo de que la clase obrera pudiese ir a votar a la derecha, entonces asumir algunos de sus discursos. Eso es lo último que se puede hacer, es asfaltarle una autopista a la ultraderecha. Y por otro lado, yo creo que hay que intentar reconstruir desde abajo redes de comunidad. Es decir, si el miedo, a veces, la soledad, esa percepción de soledad, de inseguridad, de desprotección de la gente, lleva a una parte de la ciudadanía a votar, a escoger la papeleta de estas formaciones políticas, ¿esto cómo lo podemos combatir? Creando redes otra vez, evitando que esa sensación de miedo, de soledad, de inseguridad, siga calando en muchas personas. Y aquí vamos, reconstruir los lazos de una sociedad que se ha vuelto en las últimas décadas atomizada y deshilachada. Es un trabajo enorme, sí, pero o lo intentamos o mal vamos. Da la sensación de que la izquierda se ha equivocado durante todo este tiempo. Bueno, yo creo que hay izquierda e izquierda, ¿no? Hay quien lo ha hecho mejor que otros y hay quien no lo ha hecho tan bien. Yo creo que de todos modos hay que arremangarse, ¿no? Trabajar duro e intentar reconstruir puentes, lazos. ¡Ay, España! Y atención, ojo, un proyecto que sea esperanzador y inclusivo e incluyente. En España invitamos el 12 de octubre a pasear por la Castellana a un miembro de la División Azul que fue a apoyar a Hitler al lado de un republicano de la División Leclerc que ayudó a liberar París. Ese tipo de equiparaciones seguramente después tienen su precio. Stephen Forti, autor de Extrema Derecha 2.0, ¿qué es y cómo combatirla? Muchas gracias por este esfuerzo académico y por habernos acompañado aquí en nuestra ignota frontera. A ti por la invitación, un placer. Gracias.